Hola, en este video encontrarás una síntesis de estrategias para abordar textos de literatura contemporánea. Recuerda que para reforzar este apartado de la PSU puedes apoyarte en tu libro CPECH y en la plataforma online donde encontrarás diversos recursos audiovisuales, tales como PPTs, guías, videos, etc. Como has podido revisar junto a tu profesor o profesora durante este año, la PSU de lenguaje presenta diversos textos literarios cuyos contextos de producción pueden corresponder a distintos periodos o épocas, que van desde la antigüedad hasta la actualidad. Hoy nos centraremos en revisar las características de una de ellas, que es la época contemporánea, puesto que si analizamos los textos literarios que han aparecido en las últimas versiones de la prueba, en su mayoría corresponden a obras que fueron producidas durante este periodo, es decir, el siglo XX. Antes de comenzar a profundizar las particularidades de este periodo, recordemos la línea de tiempo de la historia del arte y la literatura, cuyos detalles puedes encontrar en el libro de Lenguaje y Comunicación. Básicamente, los grandes periodos de la literatura son los siguientes. Ahora bien, vamos a entender por literatura contemporánea todas aquellas obras que fueron producidas desde el siglo XX en adelante. Para comprender las características de los textos de este periodo, es importante considerar que en términos históricos el siglo XX estuvo fuertemente marcado por las guerras mundiales, la Guerra Fría, la Guerra de Vietnam, entre otras. Además, por el auge y la caída de diversos regímenes autoritarios como el nazismo, el fascismo, las dictaduras latinoamericanas, y por el surgimiento y expansión de una fuerte cultura de masas, la diversificación de los distintos medios de comunicación, la globalización, entre otras cosas. En otras palabras, el siglo XX es un periodo de mucha crisis, movimiento, fracturas, convulsión y cambios profundos. El sujeto, en este contexto, vuelve a plantearse preguntas fundamentales, como por ejemplo, ¿cuál es el sentido de la existencia? ¿Es posible abarcar la realidad desde una perspectiva totalizadora o más bien se puede acceder a ella de manera parcial, fragmentada? ¿Qué papel cumple la experiencia subjetiva, individual? ¿Qué aspectos emergen desde espacios no racionales como el inconsciente, el subconsciente, los sueños, etcétera? Todas estas preguntas y estos problemas contribuyen a que el arte del siglo XX manifieste un fuerte afán de innovación, de romper de alguna u otra forma con el principio mimético, esto es, de imitación de la realidad que había imperado en las producciones hasta finales del siglo XIX. En términos literarios, esto hace que la literatura contemporánea presente una multiplicidad de estilos, formas y temas que buscan mirar la sociedad y a sí mismos y que hacen imposible poder homogeneizarla. En otras palabras, la variedad que se puede encontrar dentro de la literatura de este periodo es infinita. Sin embargo, algunos aspectos que debes tener en consideración son los siguientes. Las vanguardias que surgen a comienzos del siglo XX, como el dadaísmo, el surrealismo, el futurismo, el expresionismo, el cubismo, el creacionismo, entre otras, fueron una fuente primordial de técnicas y experimentaciones. Por otro lado, el mundo representado en las obras de este periodo no es objetivo ni pretende serlo, como había sido el caso anterior. Dicho de otro modo, se asume que no es posible abarcar la realidad de manera total y por lo mismo nos encontramos con textos que proponen múltiples visiones de mundo y conciencias de sujetos que están más bien fragmentadas. Comienzan a aparecer representadas la realidad onírica, es decir, el mundo de los sueños, del delirio, del subconsciente, por la fuerte influencia que tuvo el desarrollo del psicoanálisis. Los personajes escapan de tipologías tradicionales y pueden actuar de manera irracional o incomprensible para nosotros como lectores. Por ejemplo, el caso del protagonista del Extranjero de Albert Camus o el protagonista de La Metamorfosis de Kafka. Gran parte de los recursos estilísticos que se emplean en este periodo transgreden y rompen la linealidad y el posible orden lógico de las obras, tanto en cuanto a la temporalidad como el espacio, los personajes, etc.
Y finalmente, el mensaje o el sentido de las obras suele estar supeditado a múltiples interpretaciones, puesto que muchas veces quedan abiertos. Algunos autores representativos de este periodo son Kafka, Joyce, Woolf, Faulkner, Proust, Borges, Bombal, Carpentier, Cortázar, García Márquez, Huidobro, Neruda, Parra, Vargas Llosa, Rulfo. Por ejemplo, los últimos 2 años han aparecido textos como Pedro Páramo, de Rulfo, cuentos de Gabriel García Márquez, el cuento El artista del trapecio, de Franz Kafka, Mr. Jaiba, del escritor chileno Manuel Rojas, y un cuento de Mario Vargas Llosa. Debes recordar que muchos de los textos de este siglo presentan recursos propios de la literatura de este periodo y es fundamental que sepas reconocerlos y estés atento a su presencia. ¿Por qué? Porque de ese modo vas a poder comprender de mejor forma su sentido. Algunos de estos recursos son quiebres temporales, saltos hacia el pasado, como los flashbacks, o racontos, saltos hacia el futuro, como los flash forward. El montaje, recurso propio del cine, que en literatura se traduce en la superposición de fragmentos de espacios, personajes, tiempos, etc. También la presencia del monólogo interior o la corriente de la conciencia, el uso de la intertextualidad y la polifonía o multiplicidad de voces. Recuerda que todos estos recursos que acabamos de mencionar están explicados y ejemplificados en tu libro. A continuación, te invito a pausar este video y realizar la lectura del siguiente texto que aparece en el modelo DEMRE Admisión 2020, cuyo título es Pedro Páramo, de Juan Rulfo. Luego yo te ayudaré a revisarlo. Antes de resolver uno de los ejercicios, fijémonos en algunos de los elementos que presenta este fragmento de la novela escrita por el mexicano Juan Rulfo y que es fundamental considerar a la hora de responder las preguntas PSU. En primer lugar, es importante percibir que se trata de un texto literario narrativo, en el cual se puede reconocer un narrador protagonista, puesto que está dentro del mundo narrado y hace su relato en primera persona. ¿Para qué? Para contarnos las razones por las cuales decide emprender un viaje a Comala y cómo intenta llevar a cabo su objetivo, que es encontrar a Pedro Páramo. Además, a primera vista es posible reconocer la fuerte presencia del diálogo entre los personajes, esto es, el uso del estilo directo, lo que permite introducir las voces tanto del narrador como de su madre y del arriero. Es muy importante, en casos como este, hacer una lectura atenta del texto para reconocer claramente quién habla, pues una de las características de la literatura contemporánea, como vimos anteriormente, es justamente la multiplicidad de voces que aparecen en las obras, lo cual contribuye a la fragmentación del relato. Por otra parte, este texto nos sirve para ejemplificar otro de los recursos mencionados con anterioridad. Fíjate en los párrafos del 1 al 5, donde podrás percibir un primer quiebre temporal en donde el narrador decide hacer un salto hacia el pasado, lo cual le permite reproducir de manera directa las palabras que le dijo su madre antes de morir. Este flashback al inicio de la narración es elemental para comprender las motivaciones que conducen al personaje a dirigirse al pueblo de Comala y que desencadenan además las acciones que se narran en el fragmento. Independientemente de si en la prueba aparecen preguntas relacionadas con la utilización de ciertas técnicas o no, es fundamental reconocer estos recursos para hacer una lectura comprensiva y exhaustiva de los textos, puesto que de esa manera las probabilidades de responder asertivamente serán siempre mayores. Ahora sí, revisemos uno de los ejercicios del modelo DEMRE 2020. Para responder correctamente esta pregunta, es necesario, en primer lugar, reconocer la habilidad que se está midiendo. En este caso, la pregunta es de inferencia local,
Esto se evidencia en el enunciado cuando se dice es correcto inferir que, y por el hecho de que se nos solicita realizar una inferencia a partir de un extracto del texto es que esta es local. Recordemos que las inferencias suponen extraer información implícita que no se dice desde lo explícito, lo que se dice. Si te fijas en el inicio de cada alternativa, verás la importancia que adquiere reconocer claramente las voces del texto, puesto que para poder sostener cualquiera de las alternativas es importante saber quién habla para comprender qué se puede deducir del actuar y decir de los personajes. Pese a que la inferencia es local, para responder esta pregunta es importante considerar el contexto en el cual se inserta el extracto, es decir, no verlo aislado, sino que en relación con el texto completo. De ahí podemos saber que el arriero también es hijo de Pedro Páramo y que al igual que el protagonista fue abandonado a su suerte. Considerando lo anterior, es que las palabras del arriero al decir un rencor vivo para referirse a Pedro Páramo y el golpe que le propina a sus animales funcionan como un elemento del cual se desprende que el sentimiento que el arriero experimenta hacia Pedro Páramo es de resentimiento o rencor. Por lo tanto, la alternativa correcta es la E. Las demás alternativas se descartan ya que no hay elementos que permitan sostener esas hipótesis desde el texto o bien se contradicen respecto de la información proporcionada por él. Recuerda seguir ejercitando con los materiales que hemos dispuesto en nuestras plataformas y si tienes dudas, trabaja con el profesor online o déjanos un comentario.